Hermanos, muy buenos días a todos. Pues gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos. Somos aún pocos, pero el Señor nos ha traído, el Señor nos da el privilegio de estar en este lugar y de iniciar con nuestro estudio acerca de el discipulado, acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo, la nueva vida que Dios nos da a través de Cristo, y conocer mejor esa nueva vida y saber mejor cómo andar en esa nueva vida. Vamos a orar. Quiero pedirles que inclinen su rostro y oramos para pedir la dirección de Dios. Señor nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana. Dios, gracias porque nuevamente nos permites reunirnos, nos das la libertad, como hemos cantado, de poder buscar, Señor, tu voluntad. Dios, antes éramos esclavos del pecado, y ahora nos das la libertad, pero no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que tú quieres. Dios, rogamos que tú nos dirijas en esta hora, en este estudio, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos enseñe, Señor, todo lo que tenemos que aprender. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues si tenemos nuestros manuales, todos, ¿sí, verdad? Bueno, pues el estudio de hoy continúa hablando acerca de la nueva vida en Cristo y cómo podemos saber todo lo que tenemos en esa nueva vida. Ya hemos visto, por lo menos en este manual, en las 3 lecciones anteriores, pues algunos de los privilegios. El paso 1 dice que somos, ¿qué? Salvos. El paso 2 nos enseñó que tenemos seguridad. ¿De qué? Pues precisamente de la salvación que Dios nos da, que se basa únicamente en Él y que por eso estamos seguros. Y la semana pasada veíamos que somos victoriosos en nuestra vida nueva. Tenemos victoria, pero no porque seamos muy poderosos nosotros, ni muy capaces, sino porque Dios nos da la fuerza para seguir adelante y para triunfar sobre el pecado. Hoy nos toca ver algo acerca de nuestro Señor. Se dice que cuando recibimos al Señor, o cuando la frase más correcta es que el Señor nos recibe como hijos suyos. Pero bueno, normalmente se dice recibimos al Señor, o aceptamos al Señor, o conocemos al Señor. ¿Como qué? Como Señor y Salvador. Entonces, esa frase implica 2 cosas. Como Salvador, pues ya lo hemos visto. Dios nos salvó por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, nos libra de la condenación de nuestros pecados, nos da una vida nueva, nos da la seguridad de la salvación, nos da la victoria sobre el pecado. Pero aparte de la salvación, hay algo implicado en esa frase. Él es nuestro Salvador, pero es también, ¿qué? Nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Él es nuestro Señor? Creo que a veces lo decimos, pero ya muy mecánicamente, y no ponemos mucha atención tal vez en todo lo que implica que Él es nuestro Señor, o el Señor de nuestras vidas. Y dice ahí precisamente la imagen que tiene ahí al principio: ¿quién manda en mi vida? Y de eso se trata precisamente, el tener un Señor. Saber que hay alguien que manda en nuestras vidas. Las preguntas que tenemos ahí y que vamos a contestar precisamente con el estudio del día de hoy es: ¿tengo derecho de controlar mi propia vida? ¿Tengo derecho de controlar mi propia vida? Vamos a saber al final si es falso o verdadero. Si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. También lo vamos a ver más adelante. Y la tercera pregunta: yo sé cómo manejar mi vida. Nadie más tiene derecho a mandarme. Entonces, como les decía, el decir que Dios es nuestro Señor implica algo que a veces no alcanzamos a dimensionar. La palabra Señor, estuve buscando en algunas definiciones en diccionarios, y en el griego es la palabra Kyrios o Kurios,
y significa posesión del poder y autoridad. Es un amo y también es un señor, amo y señor. Ese es el significado de la palabra kurios, que se traduce al español como señor. Es quien tiene la posesión del poder, tiene la posesión de la autoridad, es un amo y es un señor. ¿Recuerdan lo que meditábamos la semana pasada acerca de Tomás durante la Cena del Señor? Meditábamos que cuando Tomás tuvo la oportunidad de ver a Cristo resucitado y que el Señor le invitó a que metiera su dedo en las heridas, a que metiera la mano en el costado, ¿cuál fue la reacción de Tomás? ¿Cuál fue la frase que dijo? Señor mío y Dios mío. Tomás entonces en ese momento le reconoció, Señor mío y Dios mío. Por quien quiera la cita es Juan 20:28. Dice Hechos también, Hechos 2:36, si alguien lo puede leer, por favor. Hechos 2:36. Bueno, sepa pues, dice Lucas aquí cuando escribe Hechos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, se refiere al Señor Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice? Dios le ha hecho Señor. ¿Y qué más? Y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando dice que a Jesús se le ha dado el título de Señor, quiere decir que Él es el amo, que Él es el que posee toda la autoridad, Él es el amo y Él es el Señor. Igual, en Filipenses 2, 10 y 11, dice así, Filipenses 2, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es uno de los títulos más usados para el Señor Jesucristo. Y la Biblia se refiere frecuentemente a Cristo como Señor. Aunque el mundo de hoy no vive bajo las reglas de Dios, el mundo de hoy está totalmente en rebeldía. Y a veces no solamente nos podemos referir al mundo que está en rebeldía, a veces los mismos que nos llamamos cristianos o los mismos cristianos a veces incluso vivimos en cierto nivel de rebeldía ante nuestro Dios, cierto nivel de desobediencia delante de Dios. Pero esto pues algún día terminará, porque aunque el mundo está en rebeldía, dice este pasaje de Filipenses, que un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Entonces, viendo estos significados, ¿qué significado entonces? Es la primera pregunta que vemos ahí en el manual. ¿Qué significado tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Qué significado podemos decir que tiene esta palabra para nuestra vida? A ver, quiero escuchar a alguien de ustedes. ¿Qué significado tiene esto de que Jesús es el Señor de nuestras vidas? Yo puse aquí varios. Yo puse que el Señor gobierna nuestras vidas. Él señorea nuestras vidas. ¿Qué más implica? Que Él ordena en nuestras vidas. Él manda en nuestras vidas. Él dispone en nuestras vidas. Él dirige. Él es soberano. Y cuando estaba precisamente pensando en estos significados, encontré otro significado que también se traduce como Señor. Y en griego es la palabra despotés. ¿Han escuchado? ¿A qué se les parece esa palabra, despotés? En nuestro contexto, actualmente, pues esa palabra ya tiene como que una connotación un poco negativa. Pero el significado original es quien posee
la autoridad suprema. Quien posee la autoridad suprema. Hoy nos referimos a un déspota cuando una persona impone cierta autoridad sin que realmente la tenga, sin que realmente la ostente, sino que simplemente por sus, como decimos, por sus pistolas, quiere imponer su autoridad. Ese es un déspota. Pero no, el significado original en el idioma griego es quien posee la autoridad suprema y quien es soberano. Eso es la característica del Señor. Entonces, si el Señor es el dueño de nuestra vida, si Cristo es el Señor de nuestra vida, es quien gobierna, quien señorea, quien ordena, quien manda, quien dispone, quien dirige, quien es soberano y tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, ¿por qué merece tener Cristo el control de nuestras vidas? ¿Alguien leyó Colosenses 1:16? Ok, ¿por qué merece entonces tener el control, Cristo, el control de nuestra vida? Porque Él creó todo. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. ¿Y qué dice el versículo 17? Aunque aquí no lo menciona, pero ¿qué más dice el versículo 17? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas, dice, en Él subsisten. O sea, Él controla, Él gobierna, Él manda. ¿Por qué? Porque Él, en Él subsisten todas las cosas. Él es el proveedor de todas las cosas. Es como cuando en nuestros hogares le decimos a nuestros hijos, bueno, si nosotros somos los padres, somos los que proveemos todas las cosas en el hogar, bueno, pues ¿quién va a imponer la autoridad o quién pone las reglas? Pues obvio los padres, y los hijos se tienen que someter. Lo mismo es cuando decimos que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el creador de todas las cosas, fueron creadas por medio de Él, para Él, y todas las cosas en Él subsisten. 2 Corintios 5:15, ¿por qué más merece Cristo tener el control sobre nuestra vida? ¿Es 2 Corintios 5:15? Ajá. Y aquí lo tengo. Ok, entonces, ¿por qué debe tener Cristo el control de mi vida? Porque Él murió. Murió por todos. Murió para que vivamos para Él. Murió por todos, murió en nuestro lugar, y eso lo hace digno de que sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, ¿a quién pertenece mi vida ahora? ¿Qué respuesta pusieron ahí? ¿No pusieron respuesta? Al Señor Jesús. Y deben ir acompañadas esas dos palabras. Porque Señor, ya estamos viendo el significado y todo lo que implica el título Señor, pero también cuando hablamos de Jesús, ¿sí saben qué significa el nombre Jesús? Salvador. Jesús, nuestro Salvador, es también nuestro Señor. ¿A quién pertenece nuestra vida? Al Señor Jesús. Número 3, dice, si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle según 2 Corintios 5:15? ¿Qué dice 2 Corintios 5:15? Sí, es cierto. Ya no vivir para mí, esa es la forma de corresponder. Ya no vivir para mí, sino para aquel que murió, ¿y qué más? Y que resucitó. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Ese tal vez lo tenemos de memoria, ese texto, ¿verdad? Es un versículo
que da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Muy bien. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Encontré un comentario acerca de este versículo. Dice, legalmente, para Dios, morimos con Cristo en la cruz. Legalmente, si Cristo nos representó en la cruz del Calvario, pues legalmente también para Dios estamos muertos a nosotros mismos con Cristo en la cruz del Calvario. Nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos condenados. Legalmente para Dios, ya nuestra vida anterior ya murió, nuestro viejo yo ya murió, ya fue crucificado en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que el acta que nos era contraria, ¿qué pasó con ella? Fue clavada en la cruz del Calvario y ahí fueron exhibidos los principados, los potestades, y el acta de los decretos que nos era contraria también fue clavada ahí en la cruz del Calvario. Para Dios, legalmente ya estamos nosotros muertos a través de la muerte de Cristo, cuando nos representó ahí en la cruz. Nuestros pecados murieron con Él y ya no estamos condenados. Ahora, cotidianamente también, cada día, nosotros debemos crucificar nuestros deseos pecaminosos. El hecho de que nosotros hayamos muerto con Cristo en la cruz del Calvario, Cristo nos representó al morir en la cruz del Calvario, ¿y eso implica que ya no tenemos deseos pecaminosos? ¿Es una pregunta? Sí los tenemos. Entonces, aunque legalmente para Dios ya estamos muertos y crucificados en la cruz del Calvario, en la práctica seguimos batallando, en la práctica seguimos teniendo debilidades, en la práctica seguimos teniendo malos deseos, deseos pecaminosos, los deseos de nuestra carne. Santiago le llama nuestras concupiscencias, que son deseos pecaminosos de nuestra carne. Y día con día, cotidianamente debemos crucificar nuestros deseos pecaminosos que nos impiden seguir a Cristo. Es por eso que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no viven mis deseos carnales, ya no viven mis deseos mundanos, mis deseos de debilidad. Ya no vivo yo, sino que debe vivir Cristo en mí. Entonces, legalmente ya estamos muertos para Dios en la muerte de Cristo, pero cotidianamente debemos crucificar nuestros deseos pecaminosos. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él a una vida nueva. Eso es lo que ha pasado. Hemos muerto con Cristo, pero hemos resucitado con Él también en una vida nueva. Y eso se representa en el bautismo. Cuando una persona se integra a la iglesia de Dios, cuando una persona ha reconocido, se ha rendido a los pies de Cristo, lo primero al integrarse a una iglesia debe ser precisamente pasar por el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Que muere a su propia naturaleza, muere a su carne, muere a sus propios deseos y resucita ¿a qué? A una vida nueva, a una vida en Cristo, una vida donde ahora Cristo vive en esa persona. En nuestra batalla contra el pecado, el poder de la resurrección de Cristo está disponible. Quiere decir que cuando resucitamos a una vida nueva y cuando decimos, ya Cristo vive en mí, ya no estamos batallando solos, ya no estamos peleando solos, ya no estamos esforzándonos por nosotros mismos en pelear contra nuestros propios deseos. ¿Recuerdan? Sin duda, si alguien de los que estamos aquí anteriormente en nuestra vida sin Cristo tenía algún vicio, algún pecado y que intentaba dejarlo, ¿qué pasaba? No se podía, no se puede. El alcohólico, el drogadicto, por más que se proponga dejar un pecado o dejar el pecado del alcohol, de la drogadicción, no se puede. Van y juran y después de un tiempo no aguantan y recaen.
¿qué pasa con el cristiano que cuando dice ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Está disponible para él el poder de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ese creyente para que pueda por fin vencer al pecado, su batalla contra el pecado y el poder del pecado. Se puede vencer precisamente porque el poder de la resurrección de Cristo está disponible para nosotros. No peleamos solos, Cristo vive en nosotros. Todo lo malo en mí, soy yo. Hay una frase así, ¿no la han escuchado? Todo lo que haya malo en mí, soy yo. Todo lo bueno que haya en mí, es Cristo. Todo lo que haya malo en mí es porque yo soy débil, es porque yo soy humano, porque soy débil, porque soy pecador. Pero todo lo bueno que haya en mí es Cristo fortaleciéndome, es Cristo viviendo en mí. Estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vida vieja murió o quedó atrás y ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer el pecado. Dice la pregunta número 5, ¿cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? ¿Qué dice la segunda parte de Gálatas 2:20? ¿Sí lo leyeron? ¿Qué dice la segunda parte de Gálatas 2:20? Y lo que ahora... ¿Hasta ahí? Dice, lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? En la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí cuando Pablo menciona a los Gálatas la fe, quiere decir que nuestra vida nueva ya se basa en la fe. Cuando dice que andamos por fe y no por qué, y no por vista, quiere decir que ya nuestra vida no depende de las cosas materiales, de las cosas terrenales, ya no depende de lo que podamos palpar con nuestras manos, de lo que podamos ver con nuestros ojos, sentir, ya no depende de ello. Ahora, esto al hablar de la fe, muchas veces se piensa de la fe que es como algo subjetivo. Bueno, pues es que la fe es solamente una certeza, la fe es solamente algo mental, la fe es solamente algo pues que muy pocos pueden lograr. Pero ¿qué dice el libro de Hebreos? ¿Recuerdan que hay un capítulo en el libro de Hebreos que habla acerca de la fe, precisamente? ¿Sí recuerdan qué capítulo es? Hebreos 11, no vamos a leer todo porque es muy extenso, pero solamente vamos a leer el 33 y el 34. Aquí el autor de Hebreos hace como un resumen de muchos personajes que ha mencionado, muchos personajes que ha hablado, y hace como un resumen de cómo vivieron por la fe estos personajes. Hebreos 11, 33 y 34 dice que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, ¿qué más? Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En resumen, estos versículos hablan de todo aquello que lograron esos hombres de Dios, esos hombres durante la historia, esos hombres y mujeres durante la historia, y que todo eso lo lograron porque vivían por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Una vida nueva guiada por medio de la fe. Entonces, lo que dice Gálatas 2:20 entonces toma sentido, a que vivir por fe es precisamente por fe y no por vista. También dice ahí mismo en Hebreos 11:26, algo acerca de Moisés. ¿Qué dice acerca de Moisés? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo,
que los tesoros de los egipcios. Dice la última frase. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta, ¿dónde? En el galardón. Y nos ponemos a pensar a lo mejor, bueno, ¿dónde estaba ese galardón? ¿Estaba en el monte Sinaí? ¿Ahí se veía? ¿O estaba en el desierto, en alguna nube? ¿Estaba en el tabernáculo ese galardón? ¿Cómo era que Moisés se sostenía cuando tenía la mirada puesta en el galardón? ¿A qué galardón se refiere? Pues es un galardón que Dios le había prometido, es un galardón que el Espíritu Santo le había hecho sentir que le estaba reservado a él, y se sostenía viendo a eso que no se puede ver, que no se puede palpar, que no se puede ver como algo, un objeto palpable, sino era algo que solamente lo podía ver por fe. Y eso le hacía sostenerse. Dice antes de ello, 25, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él no conocía a Cristo, ni sabía tal vez objetivamente algo acerca de Cristo, pero tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces, Moisés es un claro ejemplo de cómo vivir por fe. A veces decimos que Abraham es el padre de la fe. También tiene su historia y tiene todo el por qué se le llama el padre de la fe. Pero Moisés también pues no se queda atrás. También ejercitó su fe, vivió por fe y se sostuvo. Y todos estos grandes hombres que menciona Hebreos 11. Entonces dice esta parte de Gálatas, que lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Dice ahí la parte que tenemos al costado, venciendo al temor. Y esta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Le da miedo entregar su vida enteramente a Cristo? Creo que muchas veces nos hemos hecho preguntas como estas, ¿no? ¿Realmente quiere Dios lo mejor para mi vida? O a lo mejor el entregar mi vida a Dios, pues como que voy a vivir limitado. Voy a vivir infeliz, porque muchas veces pensamos eso. Es que ya no voy a poder hacer lo que a mí me gusta. Es que no voy a poder frecuentar los lugares que a mí me gustan. Las amistades que a mí me hacen sentir bien. He aquí, dice, algunas razones por las cuales la gente teme entregarse a Cristo. Y esta es una reflexión personal. Marque las razones que le afectan a usted. No vamos aquí a exhibirnos, pero viene aquí algunas, aunque no nos exhibamos delante de los hermanos, pues Dios nos conoce y Dios conoce nuestro corazón. Una de las preguntas son, ¿temo que Jesús realmente no entienda mis problemas? Tal vez eso nos impida realmente darle el control de nuestra vida a Cristo, pensando que a lo mejor Él no entiende nuestros problemas. ¿Temo que Cristo me manda a hacer algo que no pueda cumplir? A veces ha pasado por nuestra mente el decir, ¿y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si no cumplo? ¿Y qué tal si a medio camino pues tiro la toalla? Temo que Cristo no me dejará casarme con la persona que me hará feliz. Y esta es una pregunta de muchos jóvenes. Es que pues aquí en la iglesia no veo por dónde. No veo cuál sea la voluntad de Dios. O no veo a alguien que piense que me va a hacer feliz. Ni en esta iglesia, ni en ninguna otra. Pero allá afuera sí, allá en el mundo sí. Entonces tal vez eso sea algo que impida a alguna persona darle todo el señorío a Cristo. ¿Temo que Dios me quitará mis amigos y mis diversiones? En resumen, ¿temo no poder cumplir con los estándares de Dios?
Dice, ahora lea 1 de Pedro 5, 6 y 7. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, 6 y 7? Gracias. Dice, humillaos. Humillaos quiere decir que nos sometamos. ¿Bajo qué? Bajo la mano de Dios. Pero no nada más dice mano. ¿Qué dice de la mano de Dios? Que es poderosa la mano de Dios. Es poderosa para humillarnos. Es poderosa para que esa persona que está altiva le ponga un estate quieto, como decimos, ¿no? Dios es poderoso, entonces nos manda a humillarnos voluntariamente bajo su mano. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos voluntariamente, Él en algún momento con su poderosa mano nos puede humillar, nos puede agachar, nos puede bajar de nuestra nube y nos puede humillar bajo su poderosa mano. Y dice Pedro, humillaos por voluntad propia, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él, ¿qué haga? Con esa misma mano de poder, los exalte, dice, cuando fuere tiempo. ¿Qué más dice? Echando toda vuestra ansiedad, todas tus preocupaciones, todas tus dudas, todas tus incertidumbres, inseguridades, dice, échalas sobre Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, todo aquello que nos preocupa y que nos hace tener temor de que pues no vamos a poder vivir la vida con Cristo, pues tenemos que descargar esas preocupaciones sobre Él, sobre Cristo, y Él nos exaltará cuando sea su tiempo. Según Lucas 6:46, ¿alguien lo leyó o alguien lo tiene a la mano? Lucas 6:46. Según este versículo, ¿cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Entonces, ¿cuál es una manera de saber que alguien tiene al Señor Jesucristo como Señor precisamente? Cuando hacemos lo que Él dice, cuando andamos en obediencia, cuando obedecemos, cuando caminamos según las ordenanzas de Dios, cuando caminamos según los estándares de Dios. Alguien que lo amplifica mucho más es el apóstol Juan. También es un pasaje largo, primera de Juan 2, del 13 en adelante. Lo voy a leer solamente así, de corrido, no vamos a detenernos mucho. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice de esa persona? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dice, el que dice que está en luz, ¿y qué hace? Que en la práctica aborrece a su hermano, ¿qué hace? ¿O qué indica? Está todavía en tinieblas. Aunque dice que está en luz, pero si aborrece a su hermano, todo indica que está en tinieblas. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, en resumen,
¿Cómo sabemos que una persona ha sometido su vida al señorío de Cristo? Cuando obedece los mandamientos de Dios. Pero a veces podemos decir, bueno, es que los mandamientos de Dios son pues bien difíciles. ¿Qué dice el 5.2? Primera de Juan 5.2. El 3, perdón, también. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son bien difíciles. Tenemos que cumplir todo lo que dice Levítico, todo lo que dice Deuteronomio y todo aquello que se nos hace muy tedioso, muy complicado, muy difícil de vivir. Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. Y no son graves para aquel que ahora vive ya con el poder de Cristo. No son graves para aquel que ya tiene a su disposición el poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado. No son graves para esa persona. Son graves para quien lo puede hacer lo quiere hacer en sus propias fuerzas. Para él sí son graves. Para la persona que quiere amar a su prójimo en sus propias fuerzas, pues sí es grave. Un mandamiento que diga, perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos, ora por ellos. Pues sí, va a ser grave, va a ser difícil el hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero si estamos asistidos por el poder de Dios, es grave para una persona el que la Biblia diga, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, dice. Es grave para una persona si lo quiere hacer en sus propias fuerzas. Sin embargo, si estamos asistidos por el Espíritu Santo, por el poder que levantó a Cristo de los muertos, pues no va a ser un mandamiento gravoso. Es grave para una persona el que diga, no exasperéis, el que la Biblia diga, no exasperéis a vuestros hijos, no seáis bruscos con ellos, con los hijos. Pues es grave hacerlo si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Al contrario, vamos a terminar fastidiados y fastidiando a las demás personas si queremos hacer todo eso con nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿cuál es una buena manera de saber si Cristo es el Señor de nuestras vidas? Asistiendo todos los domingos a la reunión. No. O sea, sí es bueno asistir a la reunión. Y al discipulado y a la reunión de oración. Sí es bueno. Pero eso no es una muestra de que el Señor es nuestro Señor, de que el Señor gobierna nuestra vida. Una muestra es la muestra práctica de nuestra obediencia cotidiana. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? Dice Lucas 16:13. ¿Alguien lo tiene ahí? Lucas 16:13. Ok. Debemos definir quién es el dueño de nuestras vidas, quién gobierna nuestras vidas. Siempre podemos ilustrarlo de esta manera. El pecado y Dios son cosas totalmente opuestas y nosotros estamos en medio. Por un lado está Dios, del otro lado está Satanás o el pecado. ¿A quién seguimos? Si nos volteamos y seguimos a donde está Dios, ¿qué hacemos con Satanás? Le damos la espalda y nos alejamos de Satanás, nos acercamos a Dios. Pero si hacemos lo contrario, está Dios de este lado, está Satanás y el pecado de este lado y caminamos hacia allá, ¿qué hacemos? Nos acercamos a Satanás, nos alejamos de Dios. Son cosas totalmente opuestas. Ninguno puede servir a dos señores, dice, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
Romanos 6:16. ¿Qué dice? ¿Por qué es necesario rendir mi vida al control de Cristo? ¿Qué dice Romanos 6:16? Dice que cuando nos sometemos a alguien como esclavos, somos siervos. Bueno, es que nuestro hermano lo leyó en otra versión y me sacó de concentración ese cambio. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Entonces, dependiendo de a quién nos sometemos, ese es el Señor de nuestras vidas. Si es al pecado, pues el pecado es Señor de nuestras vidas. Si es a Cristo, Cristo es el Señor de nuestras vidas y estaremos dando la espalda al pecado. Entonces, un día tendré que presentarme ante el tribunal de Cristo, lo enseña 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, y está hablando aquí de los creyentes, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí no está hablando acerca de la salvación. Aquí no está hablando de presentarnos ante Dios y si nuestras obras son mayoritariamente buenas, pues ganamos el derecho a la presencia de Dios, y si nuestras obras no nos alcanzan, pues no, entonces somos excluidos de la presencia de Dios. No es así, este texto no habla de ello. Habla de que todos los que hemos sido salvados por la obra de Cristo, únicamente por la obra de Cristo, seremos salvos, pero compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada una reciba lo que haya hecho en esa vida nueva, en esa vida ya con Cristo, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí se trata únicamente de recompensas, se trata únicamente de galardones. Galardones que ni siquiera nosotros mismos vamos a lucir, galardones que ni siquiera nosotros mismos vamos a decir, mira, hermano, me gané esta corona, mira este galardón. No, todo eso que podamos ganar, sin duda lo vamos a poner a los pies de Cristo, como lo hacen los 24 ancianos. Dice que echan sus coronas delante de Dios y le dan toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que hayamos logrado es por gracia y por obra de Dios. Quisiéramos abundar un poquito más, pero el tiempo ya no nos da. ¿Quién es el más apto para manejar mi vida? Y aquí pone 2 columnas, Jesús o yo. ¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida? ¿Jesús o yo? Jesús. A veces aparentemente nosotros deseamos lo mejor para nuestra vida, pero muchas veces es lo contrario. Las cosas que nos traen placer en realidad nos dañan. Las cosas que nos traen satisfacción en realidad nos alejan de Dios. En realidad son contrarias a nosotros. ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida, Jesús o yo? Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. Entonces, ¿quién sabe lo mejor para nosotros? Jesús. ¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida? ¿Jesús o yo? Dice la Biblia que hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, ¿quién puede hacer lo mejor para nuestra vida? Dios mismo ya preparó todo para que nosotros podamos andar en esa vida nueva. ¿Qué debo entregar a Cristo? Algunas áreas de nuestra vida que debemos entregar a Cristo. ¿Quién leyó Romanos? Romanos 12:1.
¿Ok? Primero, ¿qué menciona ahí Romanos? Entonces, ¿qué debemos entregar a Dios? ¿Qué área de mi vida debo entregar a Dios? Nuestros cuerpos. Dice que debemos entregar nuestros cuerpos en sacrificio. Ya no es un animal lo que debemos entregar. Ya no es un sustituto. ¿Qué es? Nuestro propio cuerpo. Debemos entregarlo en sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Una ofrenda, pero es que ya no, que debemos hacer a un lado nuestros propios deseos y tomar para nosotros los deseos de Cristo, la voluntad de Cristo, hacer la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Eso es sacrificar nuestros cuerpos, vivir para Cristo. Pero, ¿qué dice Romanos 12:2? Entonces ahí, ¿qué otra cosa menciona? Aparte de nuestros cuerpos, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces tiene que ser una obediencia integral, porque a lo mejor por fuera podemos obedecer, a lo mejor por fuera podemos decir, pues estoy aquí en la reunión, exteriormente estoy en la reunión, pero tal vez interiormente estoy en las Olimpiadas, ¿no? En la clausura de las Olimpiadas, o viendo el fútbol americano, no sé, internamente a lo mejor podemos estar en otro lugar. Entonces dice que debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio, pero también nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro entendimiento, no solo el exterior, sino también el interior. Y el Señor lo señalaba era muy preciso que lo señalaba. ¿Cómo le decía a los fariseos, recuerdan? Mateo 23:27. Veintitrés, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, ¿qué? Se muestran hermosos. Por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces no debemos ser como esos fariseos a los que condenaba el Señor Jesús. Por fuera se veían muy bonitos, en su cuerpo, en sus acciones, en su hablar, incluso en sus ofrendas, en su, ¿cómo se dice? En su piedad, se veían aparentemente muy bien, pero eran como sepulcros blanqueados. Por dentro estaban llenos de huesos muertos, de huesos, ¿sí? Dice, huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que debe ser un cambio integral, no solo exterior, sino interior. Dice la Biblia también que de la abundancia de nuestro corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, lo que hay adentro de nosotros también se va a mostrar hacia afuera. Efesios 5:15 y 16. ¿Qué dice? Sí. Ok, entonces debemos entregar nuestros cuerpos, nuestro entendimiento, pero también ¿qué? Nuestro andar, porque dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Y eso lo podemos ver a nuestro alrededor, sin duda, los días son malos. Nuestro alrededor, nuestro contexto se está cada vez degradando todavía más. La sociedad en la que vivimos está cada vez más perdida, más degradada, y debemos fijar nuestro andar en Cristo. Debemos andar en las pisadas del Señor. Dice la Biblia que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos ¿qué? Su camino. Seguir un camino pues es
es relativamente fácil, ¿no? Nos podemos ir tantito para allá, tantito para acá, pero ahí es más preciso. Debemos seguir, ¿qué? Sus pisadas. O sea, debemos ir donde Él pisó, ahí pisar. Donde Él puso el otro paso, ahí pisar. Es algo más preciso. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hay una frase que yo he escuchado, me gusta mucho, de un padre que le dice a su hijo, hijo, fíjate por dónde caminas. Normalmente es una frase que usamos los padres, ¿no? Fíjate por dónde caminas. Pero el hijo le contesta, fíjate tú por dónde caminas, porque recuerda que yo sigo tus pasos. Entonces, no debemos andar como necios, sino como sabios, y debemos entregar nuestros pasos, nuestro andar al Señor. 2 Corintios 9, 6 y 7. ¿Qué más debemos entregar al Señor? Gracias. Aquí habla de nuestras posesiones. No solamente es algo interno lo que debemos entregar, nuestros cuerpos, nuestro entendimiento, nuestro andar, sino incluso nuestras propias posiciones deben estar siempre disponibles para la obra de Dios. Ahora, cuando hablamos de nuestras posesiones, ese texto habla también de la actitud que debemos dar, ¿cómo? Con alegría. No con tristeza ni por necesidad, dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, quiere decir que nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que podamos dar. ¿Recuerdan el ejemplo del fariseo y la viuda? El fariseo dio cierta cantidad de dinero, grande cantidad de dinero, hizo sonar trompetas al dar su ofrenda, pero la viuda dio muy poquito, pero era todo lo que tenía para su sustento. Entonces, ¿qué cuenta más para el Señor? ¿La cantidad? Su actitud. Obvio, cuenta también la cantidad, pero más que eso cuenta la calidad de nuestra actitud cuando demos al Señor. Es más importante la actitud que la cantidad, pero una buena actitud, ¿qué va a hacer en nosotros? Cuando tenemos una buena actitud, ¿vamos a dar cualquier cosa? No, si tenemos una buena actitud, nos va a hacer dar una buena ofrenda. Una buena actitud nos hará dar una buena ofrenda. Entonces, en resumen aquí, pues tenemos que entregar todo al Señor, al señorío de Cristo. Si Él es el Señor de nuestras vidas, Él tiene que tener control de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro andar e incluso de nuestras posesiones. Por último, viene aquí un cuadro en el cual podemos hacer un tipo de oración para entregar toda nuestra vida a Cristo. Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Muchos de aquí ya llevamos muchos años sirviendo a Dios, siguiendo a Dios, conociendo de Él. Pero tal vez con todos esos años no hemos logrado entregar toda nuestra vida a Cristo. Si esa es nuestra condición, si esa es la condición en la que estamos, o si tenemos poco tiempo de conocer al Señor y queremos realmente entregar al Señor todas las cosas que nos pertenecen o que sentimos que nos pertenecen y que realmente le deben pertenecer al Señor, pues debemos aprender cómo pedirle al Señor que reciba todas nuestras posesiones. Y esta es una oración modelo. Tal vez podemos tomar esto como ejemplo para poder entregar al Señor nuestras propias vidas. Dice esta oración: Señor, me entrego a ti, toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios
y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad y espero que esa sea nuestra oración cada día. No es una oración que tengamos que hacer solo hoy y ya en automático las cosas van a cambiar. Tiene que ser algo cada día. Cada día de nuestras vidas tenemos que estar dispuestos a que Dios señoree en nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias y queremos, Dios, que cada que pronunciemos esa palabra, la palabra Señor, retumbe en nuestras vidas, retumbe en nuestras mentes, lo que implica que tú eres el Señor de nuestras vidas, el que gobierna, el que manda, el que dispone en nuestras vidas. Queremos pedirte que podamos cada día ceder el dominio de nuestras vidas al control tuyo, Señor. Sabemos que tú nos has comprado por precio al dar la vida de tu propio Hijo y ahora no nos pertenecemos más a nosotros mismos. En primer lugar, tú nos has rescatado de las garras del pecado, de las cadenas de la esclavitud del pecado, pero eso no implica que ya somos libres para hacer lo que queramos, porque si eso fuera, Señor, seguiríamos siendo esclavos del pecado. El que tú nos hayas liberado del pecado, de las cadenas del pecado, Señor, quiere decir que nos has hecho esclavos tuyos. Ahora permítenos entender eso y saber que nos debemos a ti y que toda nuestra vida debe estar dispuesta para ti. Señor, toma el señorío de nuestras vidas, toma el control de cada área de nuestras vidas y tómala para gloria y honra tuya. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes y, Señor, que llevemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que sobre todo lo pongamos por obra. Te damos a ti la gloria y la honra, te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, tenemos 15 minutos de receso y regresamos para la reunión general. Que Dios les bendiga.